Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Vamos a comenzar hoy, esta semana, con nuestra clase de Numbers, siempre en nuestra plataforma de Google Classroom. Bienvenidos a todas y a todos. Soy Nubia y les voy a dar la clase para preparar y ver de Numbers. Class number 14, page 129, 26 to page 128. Let me read. Déjenme leer este versículo de la Biblia. Pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo olvidéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta cita la encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo 19, 14. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer, antes de comenzar la página, vamos sobre los numbers. Acá. Veamos. Tenemos los numbers 5 by 5. Comencemos desde acá. 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50. Quedémonos hasta aquí porque vamos a hacer esto en esta actividad que vamos a ver en la page 126. One more time. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay. Page 126 dice así. Fun is to hop to the log. Freddy es el sapo que dice que quiere saltar hacia el leño, pero tiene que contar de 5 en 5 hasta 50. Entonces ya los tenemos acá señalados que en color blue. 5, 10, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ok, entonces eso los va a colorear blue. Color blue. También colorea el frog y turtle. Then color the frog and turtle. Luego colorea el sapo y también la tortuga. Page 127. Bien, en esta actividad tenemos varias sumas y también tenemos some coins, algunas monedas. Hagamos las sumas acá. Add 5 plus 4 equals 9. 2 plus 7 equals 9. 8 plus 1 equals 9. 3 plus 6 equals 9. Bien. ¿Cuál es el denominador común acá? Todas nos van a dar 9. Todas, exactamente todas nos van a dar 9. Bien. Number 2. Write an amount in each coin is counted. Then write how much each sticker cost. Veamos. Acá tenemos nickels y tenemos pennies. 5, 6, 7, 8. Luego 5, 6, 7. That's right. Write the before and after numbers. 9, 10. Tenemos 86, 87, 88. 39, 40, 41. 2, 3, 4. 15, 16, 17, 24, 25, 26. Ok. Luego de estas actividades que hemos realizado, vamos a hacer el siguiente repaso.
One moment, please. Okay. 23. Acá, 94. 69. 88. 82. 30. 95. Excellent. Bien, tenemos la siguiente actividad que vamos a hacer. Esta is before, between, and after number. Before 9, 8. Between 10, 11, 12. After number 19, 20. Vamos con la siguiente. Before 15, 14. Between 14, 15, 16. After number 13, 14. Very good. Sigamos practicándolos. Ok, llegamos a nuestra última parte. Fill in the circle under each animal that is more than 1 inch long. ¿Cuál de esos animales es más largo que 1 inch? Vamos a ver, ¿cuál sería? ¿Sería el saltamontes? Correcto. Vamos a rellenar el circulito. ¿Sería el zancudo? No. ¿Sería este gusano? Sí. Entonces serían solamente dos. Sería el saltamontes y el gusano, que son más largos que 1 inch. Vea que ahí tiene una ruler y la han puesto ahí para que usted los mida. Excelente. Number 2. Add or subtract. Vamos a sumar o restar. Tenga mucho cuidado porque el símbolo usted tiene que identificarlo cuando es suma y cuando es resta. En number 3, circle 60 cents. Tenemos solo dimes. ¿Cuántas monedas tendríamos que circular? 6. Excellent. 6 coins. 6 monedas. En este caso solo son dimes. Excelente. Vamos a leer la palabra de la Biblia que está en Juan 3:16. Vea qué bella imagen. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Llegamos al final. Recuerda practicar las sumas. Recuerda practicar también pennies and nickels. Te quiero mucho. Todo está bien. Estamos en casita. Gracias a Dios. Te quiero mucho. Bye.